Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día en nuestro curso de Historia del Perú, el tercer militarismo y la primavera democrática. Hablaremos de 4 presidentes: Luis Sánchez Cerro, Óscar Benavides, Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante. Vamos a conocer las principales obras de cada uno de estos presidentes y qué conflictos se dieron durante su gobierno y cómo afrontaron ellos estos problemas con los países fronterizos. Así que presta mucha atención y sobre todo toma nota los datos más importantes. Vamos a hablar entonces acerca del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, que va a iniciar en 1931 y 1933. Recuerda primero, vamos a hablar antes del gobierno. Del gobierno tenemos que recordar que Sánchez Cerro va a dar un golpe de Estado a ¿quién? A Leguía. Al dar el golpe de Estado, Sánchez Cerro va a formar una junta militar, donde va a gobernar solo por 6 meses, que va desde 1930 hasta febrero de 1931. En la junta estaba el coronel Ernesto Monteich y Gustavo Jiménez, junto con el alcalde de Lima, Luis Antonio Eguiguren. Emprendió populares medidas sociales y obras de caridad, realizando el reparto de raciones en las estaciones de policía para los desempleados. El 31 de agosto creó el Tribunal de Sanción, donde se daba la supuesta culpabilidad de los que iban a ser investigados. Entonces, luego de ello se va a dar la crisis política del año de 1931. Surge la oposición de algunos militares por la manera como Sánchez Cerro quería arreglar las elecciones para presentarse. Eso significaba reelección como Leguía. En febrero de 1931, ¿qué es lo que va a pasar? Se subleva la tercera región militar que llevó al poder a Sánchez Cerro. La Marina dijo que no permitiría que el ejército se enfrentara entre peruanos y amenazó con intervenir, en este caso, amenazó con intervenir si Sánchez Cerro no abandonaba el poder. Entonces Sánchez Cerro tuvo que renunciar a la junta presidida la nueva asamblea de notables, el arzobispado de Arequipa, Francisco Mariano Gil Maldonado, que ejerce el mandato por horas hasta que la junta entregó el poder a Manuel Holguín y al presidente de la Corte Suprema, Leoncio Elías. En calidad de presidente de la junta, días más tarde, el coronel Gustavo Jiménez, el Zorro, ministro de guerra, y rival de Sánchez Cerro y propulsor del nacimiento Partido Aprista Peruano, preparó la instalación de una nueva junta presidida por el cusqueño y viejo pierolista David Samanez Ocampo. Mira, a ver si tú te das cuenta ahí qué es lo que va a pasar. Que ningún peruano quería ocupar el cargo. Todos ellos tenían miedo a Sánchez Cerro, porque prácticamente Sánchez Cerro quería, debido a que se da la crisis del 31, donde lo sacan del cargo de su junta de gobierno, quería regresar, pero ahora sí de manera formal y democrática. Se va a lanzar como candidato a la presidencia, pero para ello tenemos que tener un presidente provisional que convoque a elecciones, y el indicado va a ser David Samanez Ocampo. Él va a convocar a elecciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer David Samanez Ocampo? Estableció el estatuto electoral. ¿Qué es el estatuto electoral? Por el cual el voto era secreto a todos los mayores de 21 años que supieran leer y escribir. También se va a crear el Jurado Nacional de Elecciones. Llega la misión Kemmer. Esa misión Kemmer, ¿y qué función va a tener? En marzo de 1931, diseñando un plan que recomendaba la contratación, la contratación crediticia y monetaria, reservas elevadas en el Banco Central y liquidación de varios bancos grandes. Dio recomendaciones a la reforma de la banca, el presupuesto, abandono del patrón de oro, el código tributario, incluyendo el impuesto a la renta y propiedades. El banco, en este caso central, pasó a ser el Banco Central de Reserva. Son obligaciones como contar con una reserva y mayor poder. Sin embargo, el Banco del Perú y Londres quebró comprometidamente. Este grupo de norteamericanos fueron enviados por los planteamientos de Keynes. ¿Y quiénes eran Keynes?
Era un economista británico quien nos indica que renovar la teoría monetaria, ¿no? Tienes que renovar la teoría monetaria y va a investigar sobre las causas del desempleo. Entonces, todas ellas forman parte de la Junta Nacional. Entonces, Samanes Ocampo convoca a elecciones y en el año de 1931 Sánchez Cerro ganó, respaldado por el alcalde de Lima y el periódico El Comercio. Su sustento popular descansaba en los trabajadores no capacitados y en el lumpen proletario limeño. Humildes vendedores ambulantes de mercado, obreros de construcción, barrenderos, muchos eran inmigrantes carentes de toda representación sindical. Se identificaban con el aspecto de cholo del candidato. Es un cholo como nosotros, decían a Sánchez Cerro. Fue apoyado por Lima, Rímac, La Victoria y Barrios Altos. La oligarquía civilista lo desdeñaba, pero aceptaron su programa de conservación, conservador y estilo caudillista. Veían en él a un hombre a caballo que podía restablecer el control social de todas las masas desatadas a las calles por el debacle económico. El programa de Aya de la Torre tomaba los atributos de la cruzada, exhortando a sus seguidores a valorarse normalmente, a sus seguidores a volverse moralmente puros, autodisciplinarios y físicamente en forma. Incluso indicaba que solo el APRA se salvará al Perú. Sánchez Cerro fue pintado por el APRA con herramientas de oligarquía, caracterizados como un loco y gorila. Los apristas fueron acusados de pequeños ricos pobres, de ¿no? De esa manera fue catalogado a los apristas, pequeños ricos pobres. Recuerda que a Sánchez Cerro lo llamaban el Goyota. ¿Qué significa Goyota? Significa el mocho, ¿no es cierto? Es el apelativo de el mocho. Debido a que le faltaba un dedo en la mano, pues lo perdió en el golpe de Estado de 1914 contra el presidente Billy Wurst en el Palacio de Gobierno. Entonces, esas vienen a ser una de las principales medidas que se va a dar durante el gobierno de Sánchez Cerro y de cómo va a llegar él al poder. Entre sus obras, como tenemos ahí nuestro mapa conceptual, tenemos lo que viene a ser la ley de emergencia. Establecer la ley de emergencias. ¿Y qué es la ley de emergencias? Tiene con el fin de defender, vamos a activar nuestro láser, la ley de emergencia tiene el fin de defender el orden público y la paz social. El Poder Ejecutivo debe ser autorizado para imponer sanciones de carácter judicial, multas o en este caso suspender también en algunos casos el derecho. Entonces aquí lo que va a querer Sánchez Cerro es que no se hagan huelgas ni revueltas o algo que perturbe su estadía durante ese gobierno presidencial que tenía Sánchez Cerro. Entonces él va a caer en lo que viene a ser la llamada dictadura, ¿no? No quería ningún tipo de ruidos, no quería huelgas, no quería nada, absolutamente nada que iba en contra de sus políticas, de cómo él manejaba el gobierno. Esto va a ocasionar la llamada revolución en Trujillo. ¿En qué consistía esta revolución en Trujillo? Estuvo al mando de Manuel Barreto, llamado el Búfalo, quien va a tomar el cuartel O'Donovan de la ciudad en nombre del prefecto Agustín Aya de la Torre. Durante la madrugada los apristas van a asesinar a jefes y oficiales, mientras que desde Lima se ordenó al general Manuel Ruiz Bravo la represión del movimiento con bombardeo sobre la ciudad. Una vez recuperada la ciudad, el ejército fusiló en las ruinas de Chanchán a un número interminable de apristas. Este levantamiento repercutió en Huaraz y Huari. La primera había sido dirigida por el aprista Carlos Phillips, a quien se le atribuye la frase «Solo Dios salvará a las almas, solo el aprismo salvará al Perú». Entonces eso consiste la llamada barbarie en Chanchán, donde se va a producir la ejecución de una gran cantidad de apristas. Seguimos entonces
Otra medida del gobierno de Sánchez Cerro va a ser se promulga la Constitución de 1933, que intentó configurar un régimen parlamentario, reducir las facultades del presidente, reducir el número de votos necesarios en el Congreso para poder interpelar a un ministro o censurar un gabinete ministerial. Así, dicha Constitución estipulaba que el periodo presidencial duraría 6 años y comenzaría el 28 de julio en que se realizarían elecciones, aunque el elegido no hubiese asumido sus funciones en aquella fecha. No hay proceso de reelección, se gozan de derecho de sufragio los ciudadanos que solo sepan leer y escribir. La inscripción y el voto son obligatorios para los varones hasta los 60 años. Entonces, eso estaba estipulado en la Constitución de 1933. Va a derogar o eliminar, porque va a considerar una vergüenza para nuestro país, la conscripción vial. ¿Se acuerdan de la conscripción vial, donde se obligaba a estos pobres indígenas a trabajar en el mejoramiento de las carreteras? Y por último, se va a producir la clausura de la Universidad Nacional de San Marcos debido a las constantes revueltas y a las críticas que se hacía al gobierno de este presidente, de Sánchez Cerro, ¿no? Por eso es que él decide clausurar San Marcos y aplicar las recomendaciones, como indiqué, de la misión Clemer. Él va a permitir que ingrese la misión Clemer al Perú para realizar un estudio y recomendaciones en las finanzas de nuestro país. Entre las múltiples recomendaciones realizadas podemos resaltar la ley de creación del Banco Central de Reserva del Perú y la ley de aduanas de impuesto a la renta. Entonces, esto viene a ser todas las obras o medidas que estableció Sánchez Cerro durante su gobierno. Recordemos un poquito que Sánchez Cerro fue asesinado. Tras el asesinato de Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros, presidido por Matías Manzanilla, se encargó del Poder Ejecutivo, cuyo principal medida fue declarar estado de sitio y suspender las garantías constitucionales. Entonces, aquí, al morir Sánchez Cerro, va a asumir el poder ¿quién? Gobierno de Óscar R. Benavides. Entonces, ¿qué medidas va a tomar el gobierno de Óscar R. Benavides? Ahora les explico. Presten atención. Recuerden, antes que me olvide, antes que entremos al gobierno de Óscar R. Benavides, en el aspecto internacional, durante el gobierno de Sánchez Cerro se va a dar el incidente con Colombia, donde los peruanos, movidos por intereses caucheros y azucareros, que perdieron sus tierras ante el Tratado Salomón Lozano, se negaron a abandonar el territorio de Leticia. Sánchez Cerro llama de Europa a Benavides para que asumiera el mando de las fuerzas peruanas. Pero este enfrentamiento, el ejército peruano fue derrotado por las fuerzas colombianas. El fin de la guerra. La guerra llega a su fin, el gobierno de Sánchez Cerro llega a su fin, como lo indiqué, cuando él fue asesinado, en este caso, en su auto que se encontraba en el hipódromo de Santa Beatriz, fue asesinado por el aprista Abelardo Mendoza Leiva, de 17 años. En la autopsia hecha en la Corte Central de Lima y por el catedrático Guillermo Fernández Ávila, en San Marcos se ve que hay balas de distinto calibre, es decir, que no fueron únicamente el que mató a Sánchez Cerro a Belardo, o sea, posiblemente hubo otros implicados en su muerte. Entonces, dado esta última indicación, vamos a hablar un poquito acerca del gobierno de Óscar R. Benavides. Una de las medidas políticas que va a implantar Benavides va a ser la siguiente. Asesinado Sánchez Cerro, toma el poder el Consejo de Ministros conforme a la Constitución y pidió al sacerdote elegir al presidente, quien eligió Benavides. Nombra a Luis Flores, jefe de la Unión Revolucionaria, que era el partido que fundó Sánchez Cerro, quien renunció poco después porque pensó que Benavides sería nombra a Luis Flores, jefe de la Unión Revolucionaria, quien renunció poco después de pensar, en este caso, que Benavides sería el que va a continuar al gobierno de Sánchez Cerro. Se designa primer ministro a José Pardo. Luego lo sucede José de la Riva Agüero, por ser un intelectual prestigiado, caótico
y sin compromisos políticos. También su gobierno se va a dar lo que vino a ser la amnistía tributaria. Esa amnistía tributaria regresaron los deportados, salieron los presos políticos de las cárceles y volvieron a funcionar los locales de los partidos. El APRA reacciona preparando conspiraciones para derrocar. En las elecciones del año de 1936, Luis Antonio Eguiguren, jefe de un pequeño partido aliado con el APRA, gana las elecciones que fueron suspendidas, arguyendo que Eguiguren representaba el APRA, el cual estaba al margen de la ley. En segundo lugar quedó Luis Flores, quien fue ministro del gobierno de Sánchez Cerro. Luis Flores fue un declarado fascista que organizó una fuerza paramilitar de 6.000 militantes partidarios de las llamadas camisas negras para atacar a la izquierda. El APRA y la PC, que fue fundada en este caso por los fascistas, Flores se haría cargo de la Unión Revolucionaria tras el asesinato de Luis Sánchez Cerro. El Congreso dictó la ley extendiendo el mandato y Benavides hasta el 8 de diciembre va a empezar sobre todo va a gobernar desde hasta el 8 de diciembre de 1939. El presidente disolvió luego el Congreso y asumió plenos poderes dictatoriales. Entonces, estos vienen a ser las medidas tanto políticas y sociales. Entre las medidas diplomáticas en el gobierno del Óscar R. Benavides se va a firmar el protocolo de amnistía, límites y cooperación, ratificando el Tratado Salomón-Lozano. Su gobierno se enmarcó en un contexto internacional que atribuye la Guerra Civil Española. Tenemos también la implantación del nuevo Código Civil, que en este caso quedó listo en 1936, reconociéndose el divorcio definitivo. Aumenta el comercio exterior, se incrementa la recaudación de aduanas. En las medidas sociales, el Hospital Obrero y Policlínico se crea un ministerio, en este caso de educación. En el año de 1936 se crea un ministerio de educación y otro encargado de la salud pública y el trabajo. Entre sus otras obras tenemos la colonización de Tingo María, se da lo que viene a ser logrando existir una feria de productos de campo, se logró abrir una feria de productos en el campo de Marte con camiones de productos de todo el país gracias a las carreteras. La carretera, por ejemplo, la carretera panamericana tenía una extensión de 3.200 kilómetros. Entonces, aquí vienen a ser algunos datos adicionales con respecto al gobierno de Óscar R. Benavides, pero recuerda que Sánchez Cerro en este aspecto quería recuperar el territorio de Leticia, pero justo cuando estaba dando el visto a los soldados que iban a ir a Leticia a enfrentarse con los colombianos, ¿qué pasa? De manera casual, alguien mata a Sánchez Cerro y asume el poder Óscar R. Benavides. En este caso, al asumir el poder, va también a dar ciertas medidas, como en las sociales, se va el Seguro Social Obrero, se va a construir el Hospital Obrero, construcción de la Panamericana y la construcción del Palacio de Justicia. Se va a dar la suspensión de las elecciones de 1936. De igual forma, te invito a repasar tu libro, que resuelvas las preguntas que presenta tu boletín. No te olvides de estudiar para tu práctica de que será tomada en la tarde vía Zoom. Nos vemos, gracias. Las elecciones de 1939. Recuerda que al finalizar el mandato de Benavides, aún se mantiene un rol protagonista: la oligarquía en la economía, el APRA en la sociedad y las Fuerzas Armadas en la política peruana. En las elecciones del 39, tanto el Partido Comunista como el APRA apoyaban a Manuel Prado. Enfrentando a Manuel Prado, se presentó la candidatura de ¿quién? Pues acá tenemos, vamos a activar nuestro cursor. Prado se va a enfrentar en las elecciones del 39 a José Quesada. Prado, recordemos que Prado representa el sector
sector urbano industrial y mostró mucha habilidad política para negociar el apoyo de los sectores populares y medios. El clima internacional ayudaba a sus propósitos. La oligarquía tuvo que recurrir a la figura de José Quesada, candidatura, en este caso forma parte del partido Frente Patriota y Prado forma parte del partido Coalición Nacional. Pues, ¿qué es lo que decía José Quesada para lanzarse como candidato? Pues él formaba parte de los fascistas. Estos fascistas eran partidarios, una gran cantidad de este partido Frente Patriótico, y además estaba apoyado por la Unión Revolucionaria. Entonces se dan las elecciones del 39, donde sale ganador Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Acá con un 77.5%. El desarrollo de su gobierno. A ver, vamos a hablar acerca de su desarrollo económico, social y político. En cuanto a su economía, ¿qué podemos decir nosotros? Pues recuerda que su gobierno se va a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial. Para la economía peruana, las siguientes consecuencias se va a intensificar en el desarrollo industrial debido al fomento de nuevos cultivos como el té, caucho, la explotación de minerales para el uso bélico, el plomo, el carbón, entre otros. Las exportaciones se estancaron como el azúcar, afectando a los precios, salvo en el caso del algodón, donde se notó un leve crecimiento. La participación estatal en la economía fue con el objetivo de evitar las especulaciones y el acaparamiento por la escasez de mercaderías del exterior, tanto de alimentos como medicina. El Estado va a implantar el control de precios, se va a dar la vigilancia sobre los alquileres, materiales de construcción y los sueldos y salarios. Prueba de ellos era la actividad industrial del sector textil. No solo textil, vidrios, pinturas y llantas. La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel decisivo en la orientación exportadora de la pesca. Además, en 1939, la pesca dentro de la economía peruana estuvo centrada a algunos puertos y al área del Callao y Chorrillos. ¿Qué repercusiones va a traer esta Segunda Guerra Mundial en nuestra economía? Los requerimientos de los Estados Unidos de productos por el desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial favoreció a nosotros en el desarrollo del sector industrial. La Ley 9140 va a fomentar la industria. Va a empezar el Perú a desarrollar una pequeña industria, pero no por iniciativa suya, no porque Estados Unidos necesitaba que los demás países que formaban parte de sus aliados desarrollen esa actividad para que de esa manera produzcan y toda la producción se vaya al extranjero. El Poder Ejecutivo, en los convenios que celebró para proteger y estimular la industrialización del país, podría conocer exoneraciones. O sea, va a empezar el Perú, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Aquella empresa o aquella persona que quiere desarrollar una industria aquí en el Perú, pues se va a empezar a dar ciertas exoneraciones de impuestos y ciertos derechos, con excepción de la asistencia social. Entonces esto va a beneficiar y va a estimular a la creación de una gran cantidad de industrias en nuestro país. Luego tenemos en el aspecto social, ¿qué es lo que se va a hacer en el aspecto social? Recordemos que en el contexto de la guerra, el gobierno tomó ciertas medidas también. Va a aplicar subsidios y va a dar el incremento de las áreas de cultivo de pan de llevar a los algodoneros. Con esta medida logró contener brevemente el accionar de los campesinos, porque en 1943 en el sur una gran nevada va a afectar a los sectores más pobres. En otro caso, la mano de obra barata campesina situada en la costa, producto del despojo de su tierra por parte de estos gamonales, era aprovechado por la burguesía industrial. Entonces, además, según el censo de 1940, la población era aproximada en el Perú, era aproximadamente 7 millones, donde el 63% era población rural
y solo el 36% formaba parte de la población urbana en nuestro país. Entonces acá se ve la gran diferencia social que también existía en el gobierno de Manuel Pardo. Luego tenemos en el aspecto político. Aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos decir en el aspecto político? Recuerda que producto del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, el Perú va a romper toda relación diplomática con la potencia del eje, o sea, que quiere decir con Japón, uniéndose a los aliados en contra de los japoneses, italianos y sobre todo alemanes. Dentro de las primeras medidas del gobierno de Prado, destaca la deportación de los pobres japoneses residentes en el Perú a Estados Unidos. Si Alemania tenía un campo de concentración judía, aquí en Estados Unidos, y eso tampoco no menciona, Estados Unidos también tenía su campo de concentración, pero no de judíos, sino de japoneses, que es lo que hacía acá el presidente, pues empezó a deportar, a capturar a todos esos japoneses que acá tenían pequeños negocios o tenían pequeños latifundios o tierras. ¿Qué es lo que hizo? Pues los empezó a deportar. A todos los deportaba y los enviaba a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando esos, pues imagínate, un japonés que era dueño de una cierta cantidad de tierras o era hacendado o tenía ciertos negocios, pues el Estado, al deportar a estos japoneses, el Estado va a empezar a confiscar sus propiedades. O sea, ¿quién va a manejar ahora todas esas propiedades? El Estado. Un caso muy especial fue el Banco Italiano, al que se le obligó a cambiar de nombre y pasó a convertirse en el Banco BCP, el que tú conoces, el Banco de Crédito del Perú. Aquí se hizo una excepción el presidente debido a los intereses también propios de él. Recuerda que él estaba en contra también de los italianos, tenía que deportar a todos los italianos y en este caso el Perú tenía que apoderarse de este banco, pero no. Hicieron una estrategia que beneficiara al presidente y lo único que hizo fue cambiar, en vez de Banco Italiano, llamarlo el Banco BCP. Entonces ya sabes cuál era su antiguo nombre del BCP. Manuel Prado y Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, tuvieron una estrecha relación, poniendo en evidencia en la instalación de una base militar en Talara, llamada El Pato. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos sugiere a Manuel Prado Ugarteche tener buenas relaciones con la URSS, integrante del bloque aliado en la guerra. El Partido Comunista, llamado a la unidad nacional para luchar contra el fascismo. En el caso del APRA, Haya de la Torre redefinió su posición debido a una nueva política norteamericana. Estados Unidos le pide al gobierno de Manuel Prado que no exista ningún conflicto político en el Perú. Por ello, le pide que se realice una política de buena vecindad, donde el Partido Comunista y el Partido Aprista no se encuentren ni perseguidos por el Estado ni enfrentados entre ellos. Haya de la Torre planeó que esta nueva política separaba al gobierno norteamericano de la acción de las empresas norteamericanas. Además, se propuso a los Estados Unidos el plan de afirmación de la democracia en las Américas, sustentando, en este caso, la soberanía nacional en base a un voto popular para evitar el crecimiento de grupos totalitarios y radicales aquí en América Latina. Entonces, estos son los principales hechos durante el gobierno de Ugarteche. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de la guerra con el Ecuador o el conflicto con el Ecuador. Muchos peruanos habíamos creído que como acá en el Perú se va a dar un conflicto con el Ecuador, que al igual que su padre nos abandonó, el papá de Ugarteche, que fue Mariano Prado durante la guerra con Chile, su hijo también nos iba a abandonar, pero no. Él decidió en ese caso llevar a cabo este enfrentamiento de la guerra con el Ecuador, que se va a iniciar en el año de 1941 y vamos a explicar un poco en qué consistió esta guerra. A ver, vamos entonces. Recuerda que esta guerra se inicia en el año de 1941. Se inician las acciones bélicas, donde las fuerzas militares peruanas afrontan la ofensiva ecuatorial sobre el puesto de Agua Verde.
donde el frente de operaciones La Palma y la Lechuga, la Palma y el Lechugal, estuvo al mando de ¿quién? Al mando del general Eloy Ureta, que formaba parte del agrupamiento norte. En este caso en la batalla de Zarumilla, las tropas peruanas lograron salir victoriosas, apoderándose luego de la provincia ecuatorial del Oro. Esta campaña simuló el gran capitán de las Fuerzas Armadas, José Quiñones. Por otro lado, en el frente nororiental estuvo a cargo del general Antonio Silva Santisteban. Y él va a formar parte del combate de Rocafuerte, donde el 11 de agosto de 1941 se produce el combate de Rocafuerte. El 2 de octubre de 1941 se firmó el Acuerdo de Talara. ¿En qué consiste el Acuerdo de Talara? Se va a establecer una zona de desmilitarización entre las tropas peruanas y las tropas ecuatorianas, tomando como base el statu quo de 1936. En el año, en este caso en la fecha del 29 de enero de 1942, se firma el protocolo de Río de Janeiro, o también llamado Protocolo de Río de Janeiro de Paz, Amistad y Límite entre Perú y Ecuador. Ahora, entre los cancilleres de ambos países va a estar Alfredo Solf como representante del Perú. Tenemos a Julio Tobar Donosa como representante del Ecuador, y como garantes tenemos a los países de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Y en julio de 1945, Bras Díaz de Aguilar emitió el fallo el Divortium Aquarium en la cordillera del Cóndor, la cual servía de referencia para la nueva demarcación de la frontera. Pero por problemas geográficos no se colocaron los hitos en un tramo llamado la Cordillera del Cóndor, lo que sería la causa, otra vez, vamos a hablar más adelante, ya no en su gobierno, de otro conflicto con Ecuador, llamado conflicto del Cenepa. Pero eso hablaremos ya en el transcurso de nuestras clases. Entonces, eso formaría parte del conflicto o la guerra del Ecuador. Un dato adicional, ¿sabías tú que por la firma del protocolo, de este protocolo de Río de Janeiro, el Perú tuvo que ceder imagínate, como siempre, Perú tan generoso, tuvo que ceder a Ecuador los territorios de Canelos y Quijos? En dichas tierras, Ecuador encontrará abundante petróleo, lo que lo convertirá en un país exportador y perteneciente a la ODEP. ¿Y qué es la OPEP? Perteneciente a la OPEP. ¿Y qué es la OPEP? La OPEP significa la Organización de Países Exportadores de Petróleo. O sea, si Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo, no sé por qué fue una zona muy rica de este tipo de recursos, no, fue porque nosotros le entregamos una parte de nuestro territorio y eso convirtió a Ecuador en un país petrolero, ¿no? El Perú, en este caso, desconocía, el Perú como siempre, va a desconocer que ese territorio que nosotros cedimos a Ecuador, que fue Canelos y Quijos, existía petróleo. Entonces quizás si hubiéramos tenido conocimiento de que había petróleo, quizás no lo hubiéramos entregado. Quizás, jóvenes. Entonces, en esto consistió esta llamada guerra del Ecuador. De igual forma, te invito a que refuerces este tema. Lee más acerca de la unidad 9 de la Primavera Democrática y resuelve las preguntas de tu libro. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos, jóvenes. Gracias. Las elecciones generales de 1945. La oligarquía centró sus aspiraciones electorales en el general Eloy Ureta,
y ustedes recuerden quién era Eloy Ureta. Era vencedor de la campaña de Zarumilla en el año de 1941, la que tuvimos por Ecuador. En este contexto, todas las agrupaciones antioligárquicas se reunieron en torno al Frente Democrático Nacional, conocido como FREDEMA, partido que pertenecía Luis Bustamante y Rivero. Liderado, como ya lo expliqué, por Bustamante y Rivero. Las campañas del frente tenían como eslogan: si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Si quieres estar a dieta, vota por Ureta. 25 días antes de las elecciones, el APRA es reconocido legalmente por el gobierno de Pardo como partido del pueblo, quedando al margen la candidatura presidencial. 5 días más tarde, el 20 de mayo de 1945, el partido convoca su primera manifestación legal, después de 12 años de persecución. Aya solo habla de no quitar riqueza a los que tienen, sin crear para lo que la tienen. De pan con libertad y libertad con pan, frente al Club Nacional. Ese fue el discurso de Aya de la Torre. En estas elecciones, como se puede ver aquí en nuestro cuadro, se va a presentar Bustamante y Rivera con su partido FREDEMA y Eloy Ureta. Es evidente quién va a ganar estas elecciones. Gana con un 67%, va a ganar Luis Bustamante y Rivera. Entonces ahora vamos a hablar del desarrollo de su gobierno del presidente. Aspecto político del gobierno de Bustamante. En esencia, el gobierno de Bustamante carece de fuerza política, generando su escenario inestable. Su gobierno inestable va a ser el gobierno de Bustamante. El APRA logró tener gran influencia en la mayoría de la Cámara Legislativa. Por un bando estaba el Poder Ejecutivo manejado por el presidente y su partido Fredena, y por otro lado estaba el Poder Legislativo, donde la gran mayoría de diputados eran apristas. Por otro lado, el primer gabinete de Bustamante se encuentra representado de los exportadores agrícolas, constituyendo en motivo la fricción con el APRA, pero la fuerza aprista en el Parlamento muy pronto logró deshacerse de los exportadores. Posteriormente, al gobierno no le quedó otro recurso que llamar a 3 apristas a formar parte de su gabinete, como es el caso de la cartera de Hacienda y Comercio dirigida por Manuel Vázquez Díaz. En el año de 1947, en las elecciones de mesas directivas para senadores y diputados, se nota una debilidad política en el FREDEMA, motivada sobre todo por el abandono de sus fuerzas aliadas, que fue la aprista. Recordemos un poquito el momento que Bustamante va a llegar al poder. Recuerda que el FREDEMA era un partido muy débil. Si Bustamante llega al poder es gracias al apoyo de los votos de los apristas. ¿Por qué? Hubo un trato donde si permitía en este caso llegar a Bustamante a la presidencia, él ofrecía al APRA lo que viene a ser convertirlo en un partido que retorne en este caso a la legalidad. Pero al final, debido a intereses diferentes, el APRA terminó por abandonarlo. En diputados, por otro lado, en diputados van a triunfar los apristas, pero en senadores no se obtuvo la mayoría legal por ninguno de los bandos. Esto fue aprovechado por los exportadores a través de la Alianza Nacional con Pedro Beltrán. Pedro Beltrán es el que va a manejar este partido, quien va a boicotear el funcionamiento de la Cámara mediante el ausentismo, dejando sin el quórum un reglamento para legislar. Ante esta situación, Bustamante gobernó con decreto de ley. El 3 de octubre de 1948, el APRA apoyó la sublevación de la Marina de Guerra del Callao, encabezado por Enrique Águila Pando, motivando que el APRA sea puesto fuera de ley y terminando así la alianza entre el APRA y el FREDEMA, y sobre todo el nombramiento de un nuevo gabinete mixto, siendo Odría nombrado como ministro de Exterior. A esto tenemos que sumar otro incidente más que se dio el 7 de enero de 1947 y que también va a incentivar a la separación total entre el APRA y el FREDEMA. Fue el asesinato de Francisco Graña Garland. ¿Y quién es este personaje? Pues él fue el director del Diario de la Prensa y también era principal opositor del APRA. Él fue asesinado, ¿y a quién se indicaron de su asesinato? Pues a los
apristas. Y con esto se terminó ya totalmente la alianza entre estos dos partidos. Eso es en el aspecto político. Vamos a hablar un poco acerca de la economía y la sociedad durante el gobierno de Bustamante. En la economía, al asumir el gobierno del Perú, tuvo que afrontar las consecuencias del final de la Segunda Guerra Mundial, motivado por la disminución de la demanda de materia prima de uso bélico, originando escasez de divisas y falta de dinero en nuestra economía. Ante esta situación y a las carencias del desarrollo industrial, el gobierno elevó el gasto público y promocionó actividades extractivas como la pesca y el petróleo. La pesca de exportación no se vio favorecida, destacando la pesca de consumo interno. Para proteger la pesca nacional se dio un decreto supremo en el año de 1941, declarando, como se ve aquí en nuestra imagen, las 200 millas de mar territorial. Una de las razones para promover la pesca de consumo fue la hambruna general, que empezaba a desaparecer, y con ello la demanda internacional de los productos pesqueros del Perú. En el caso del petróleo, se promovió la creación de la especialidad de petróleo en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, la ex Escuela Nacional de Ingenieros. Un poquito más con respecto a la llamada doctrina o la tesis de las 200 millas. En este caso fue el que lo va a promulgar, fue durante el gobierno de Bustamante. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger los recursos ictiológicos de nuestro mar y que solo nosotros, los peruanos, podamos hacer uso de tan inmenso recurso. Eso es con respecto a la tesis de las 200 millas. Además, se va a firmar un contrato con Sechura, con la llamada International Petroleum Company o la IPC, donde vamos a entregar nuestro petróleo a empresas, en este caso norteamericanas. Otra de sus obras va a ser la Ley de Yanaconaje. ¿En qué consistió esta ley? Pues esta ley, que fue promulgada en el año de 1947, se imponía a una remuneración salarial en las haciendas. Además, que el hacendado no podía despojar de las tierras a los campesinos que ya en su momento habían ocupado. Además, se profirió la obligación de los yanaconas a vender su producción a los hacendados. Esto con el fin de ver, de conocer y saber el problema que tenía el indígena durante este gobierno. Y por último hablaremos acerca de la Revolución Restauradora de 1948. Pero no tenemos que olvidar, muy aparte de las obras que acabo de mencionar que realizó Bustamante, otras obras o hechos que se desarrollaron durante su gobierno fue que se va a formar nuevos gremios. Por ejemplo, se forma el gremio la Federación de Trabajadores de Azucareros, la Federación General de Empleados en el año de 1946 y la Confederación de Campesinos del Perú en el año de 1947. Se establece, aquí sí, para todos ustedes que son estudiantes de educación regular, se establece la gratuidad de la enseñanza secundaria, de la enseñanza de secundaria. O sea que la educación para nivel secundaria va a ser totalmente gratis. Se crea la empresa petrolera fiscal y sobre todo se crea el salario dominical. Estas son algunas obras durante el gobierno de Bustamante. Y aún así no pudo hacer nada contra Manuel Odría. ¿Por qué? Debido a los constantes enfrentamientos de poderes de Estado, del poder ejecutivo, legislativo, añadido a eso otra cerecita más al pastel, es la crisis económica y política opositora de la oligarquía. Origina en este caso el 27 de octubre de 1948 un golpe de Estado desde el departamento, como está señalado, desde el departamento de Arequipa, encabezado por el general Odría. Promovía, en este caso, esta revolución fue promovida por la oligarquía agroexportadora, evidenciando su rechazo a las políticas de impuestos, de control de precios y tipo de cambio del régimen de Bustamante. Este golpe fue denominado la llamada Revolución Restauradora, quien la va a liderar, ¿quién? Manuel Odría,
con apoyo de su general Zenón Noriega, donde van a obligar a que Bustamante abandone el país y se forme una pequeña junta de gobierno, que va a ser dirigida ¿por quién? Por Odría. Entonces la próxima clase hablaremos del ochenio, porque aunque tú no lo creas, supuestamente Odría tendría que haberse quedado un corto tiempo nada más de gobierno y luego convocar elecciones, pues le gustó quedarse, formar parte de la presidencia, ser presidente, y gobernó nuestro país por 8 años. A ese gobierno se denomina el ochenio de Odría, pero ese es un tema que veremos la siguiente semana. Jóvenes, eso sería todo. Te invito a que resuelvas las preguntas del libro y también tienes una lectura que puede ayudar a reforzar lo que se acaba de hacer hoy día. Y no olvides, por favor, darle al video tus comentarios y dejar tus datos para saber que efectivamente estás observando y escuchando la clase. Gracias, nos vemos.